Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast IZ Hub. En este caso es el segundo episodio de la segunda temporada. Volvemos a cambiar de ubicación. Hoy estamos en Alcalá de Henares. Hoy yo juego en casa, estamos en las oficinas del grupo Sigma PAE. Y hoy tenemos un podcast con una temática bastante distinta, también bastante abierta, transversal, pero creo que va a ser muy interesante. Que el tema principal que tratamos hoy es diseñar de otra manera, construir de otra manera. Que ahora bajaremos a tierra a ver qué puede ser. Me acompañan hoy, y voy a empezar de mi derecha dando la vuelta. Darren Gavira, que es arquitecto y cofundador del estudio de arquitectura Fantelier. Iván Gómez, que es CEO y fundador de VT Lab. Alfonso Redondo, que es arquitecto y responsable de innovación de la promotora Culmia. Gracias. Y María Carrillo, que es arquitecta en Matcoam. Muchas gracias por la invitación. Nada, a vosotros por venir, que al final estas cosas. Vale, entonces, arrancamos. Es un poco la idea de este podcast, es en una situación en la que estamos de bastante inestabilidad, sobre todo con muchas necesidades, mucho proceso de cambio. Por un lado tenemos una presión, digamos, social con varios aspectos. Hay un déficit de vivienda que conocemos todos. Y tengo algunos datos, pues el sector de la... desde verano de 2010 hasta el 2024 el déficit de vivienda en España supera las 740.000 viviendas. Pero a la vez tenemos un problema, y es que falta mano de obra en el sector. Nosotros como constructora podemos dar fe de que se nota bastante. Hay datos que dicen que más del 50% de las empresas de construcción en España están siendo afectadas por esta falta de personal cualificado, y me parece poco ese 50% a día de hoy. Y en la actualidad, en resumen, pues no se fabrica vivienda al ritmo que es necesario para dar respuesta a esa necesidad. Por otro lado, pues eso genera ese mercado que estamos un poco más inestable con esa presión, pero a la vez tenemos otro tipo de procesos de cambio, una presión medioambiental. Hay nuevas medidas de descarbonización impulsadas desde Europa y bien impulsadas, pero que también tenemos que aplicar aquí. ¿Y cuál es el problema? Pues que el sector de la construcción a nivel global ahora mismo es responsable aproximadamente del 40% de emisiones globales de dióxido de carbono. Y luego, pues con las nuevas normativas europeas, las viviendas se van a tener que adaptar, las etiquetas energéticas, mejorar mucho su calificación, y a día de hoy más del 50% de las viviendas de España, según el INE, tienen más de 40 años de antigüedad y no cumplen el estándar de eficiencia energética. A ver, no todo es malo, luego tenemos un auge de nuevas tecnologías y demás cosas que nos pueden ayudar bastante a revertir un poco esta situación, y este es un poco el cóctel que tenemos ahora para plantear hacia dónde vamos. Se me ha olvidado mencionar, y es especialmente importante, no han podido venir hoy a la mesa, pero este podcast está patrocinado por Holcim. Son partners nuestros que colaboraron en el proyecto IZ Hub. Iván también colaboró, y están bastante alineados con esa idea de innovación o descarbonización. Por ejemplo, en el proyecto IZ Hub se hizo el primer uso del hormigón EcoPath Prime, que reduce la huella de carbono en un 70%. Pues el primer uso que hicieron en lo que fue España, bueno, y sur de Europa, se testó en esta obra. Entonces, bueno, esa idea de innovación y de laboratorio que nosotros perseguíamos, pues ellos estaban muy alineados desde el principio. Es una pena que no haya podido venir hoy a la mesa, pero bueno, les tenemos también bastante presentes. Entonces, por empezar, así en pregunta general, podéis hacer una ronda rápida cada uno y luego si no ya vamos viendo. Para cada uno de vosotros, ¿qué significa esa idea de diseñar y construir de otra manera y por qué es tan importante a día de hoy? Aquí no hay rondas, ¿eh? Que se lance el que... Pues yo lo tengo muy claro. O sea, yo creo que el modelo de negocio del sector de la construcción tiene que pasar de un modelo de suma cero, es decir, que para yo ganar tú tienes que perder, a un modelo en el que sea más win-win, o sea, que ganemos todos. Si conseguimos hacer ese cambio, y no hablo de tecnología, no hablo de... creo que cambiará el modelo, pero si seguimos con este modelo así, pues seguiremos pegándonos unos con otros y sufriendo como sufrimos en este sector, que es muy bonito, porque es muy bonito y nos gusta mucho y es muy experiencial y muy... pero es verdad que muy sufrido también. A mí lo que me parece es que de todos los temas que has planteado, me parece que también hay un problema de escala. Es decir, que tenemos la sensación de que por un lado la política europea está tirando perdón, que está el estudio siempre demanda.
están tirando de nosotros. Yo hablo desde mi posición, que conoces el estudio. Trabajamos con privados, con clientes privados, tanto en el sector privado, digo, en el sector de la autopromoción como en pequeños empresarios. Y cuando sacas todos estos temas que están siempre encima de la mesa, los grandes temas de debate del sector, no saben ni de qué estamos hablando. Es decir, ellos siguen en la problemática de verdad, la que has comentado, cuánto me va a costar esto, cómo está la mano de obra, qué podemos hacer. Los costes en los últimos 4 años me parece que se han incrementado, tú lo sabes perfectamente, no sé si un 60% o un 50%, es una barbaridad. Entonces, ese es el día a día. Plantearles a veces soluciones de reducción de huella de carbono o de otro tipo de materiales, a veces es que ni se plantean porque les va a costar entenderlo, te va a costar a ti transmitirlo, va a desgastar la relación. Entonces, al final, por capilaridad, me parece que esto tiene que venir de arriba abajo, es decir, desde la política y de los proyectos de gran escala y proyectos públicos, y por capilaridad ir bajando para que la gente tome conciencia. Porque yo lo que veo en el sector es esas dos velocidades, como la macroeconomía y la microeconomía, ¿no? Al final, la macroeconomía, los números parece que van bien, todo el mundo está empleado, tal, pero luego vas a la cesta de la compra y resulta que no puedes comprar lo que antes comprabas, ¿no? Como yendo bien en términos macro, luego cuando voy al supermercado tengo esta problemática. Me parece que hay algo de eso trasladable al sector de la construcción, de que hay grandes temas que hay que abordar a medio plazo, pero que todavía no están llegando para que digamos, la gente que mueve su capital en la escala en la que nosotros nos movemos tome conciencia para invertir un poco más para que el sector mejore. Entonces, por eso digo que aquí tenemos a alguien que trabaja en una gran promotora y tendrá otro punto de vista. Y me parece que es interesante contrastar lo que yo vivo en mi día a día con eso, ¿no? Porque nosotros seguimos en el diseño, porque al final hacer buen diseño también es sostenible. Es decir, hacer un espacio en el que una persona se encuentre bien y que mejore su salud y que tenga bienestar, lo que pasa es que no se puede medir. No hay huella de carbono de cómo se siente uno. Entonces, hay situaciones abstractas en las que nos movemos los arquitectos que nos complica mucho la comunicación, pero que también son importantes. Ahora mismo, en el estudio trabajamos más por ahí, y que luego sabes que implementamos otro tipo de sistemas constructivos, pero que están más al servicio de lo que necesita el cliente, que más que una política de empresa decir, no, es que esto va por aquí, apostamos por esta forma de hacer o de construir y tiene que industrializarse por estos motivos. No, hay un problema, está el cliente en el centro y hay que darle la mejor solución, y a veces una solución tradicional y a veces no, y tener la cintura para al final cerrar el círculo de la necesidad del cliente. Entonces es una visión la nuestra, que estamos un poco fuera de la campana de Gauss y difícilmente escalable, pero es como nosotros en el estudio ahora mismo vemos todos estos temas. La idea, al final, sois 4 perfiles bastante diferentes. Ya tenemos al malo más en la mesa. Que no he hablado todavía, dejar un poco dejar algo de margen. Pero al final es eso, al fin, ser perfiles muy diferentes y perspectivas muy diferentes, yo creo que va a ser interesante. Ahora, por alusiones y porque casi he dicho los insultos, mejor para más adelante. No, desde luego no estoy nada de acuerdo en ser la parte mala, ¿no? O sea, son puntos diferentes en el sector, yo creo que hay muchas visiones. Lo que sí que estoy de acuerdo, y la temática del podcast yo creo que está muy bien tirada, ¿no? O sea, estamos en un momento de muchos cambios en todos los sectores, ¿no? No solo en el nuestro. Es cierto que el nuestro no será el más rápido en adaptación a los cambios, que eso lo hemos hablado anteriormente, que veníamos en el coche y debatiendo un poco esto. Pues el sector de la construcción, el sector inmobiliario, tiene unos ciclos muy muy largos, y obviamente pues el cómo vamos interpretando o adaptándonos a esos cambios pues es complejo, pero bueno, o sea, yo creo que todas las partes estamos muy claramente, tenemos muy claro que hay una necesidad de hacer las cosas de otra manera, de que hay una serie de problemas, una serie de situaciones que hay que darles salida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en una escala o en otra, como decías, yo creo que todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Intentar poner solución a determinadas cosas, por una necesidad de un cliente puntual, una necesidad de un inversor que te demanda una serie de cosas, una necesidad de un organismo público que saca concursos de vivienda asequible para poder escalar la producción de sus viviendas, que quizá ellos no tengan capacidad directa. Entonces yo creo que un poco la clave está en que todas esas necesidades, esos cambios, pues se van
moviendo. Yo creo que hay varias maneras de innovar o de cambiar las cosas, y es por miedo, por necesidad o por las dos cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que hay cambios. Envidia también. Bueno, también. Si todo se mueve mucho, oye, es que esta promotora, esta constructora, yo la he hecho, y si la he hecho, valida muchísimo. Sí, totalmente, pero a Me veces falta también ayuda. valientes, que es eso, que Sí. son los que hacen un poco palanca de... Bueno, es que los pioneros tienen la espalda llena de flechas luego, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, una escala como la vuestra en la que estáis, no sé cuántas promociones a la vez podéis estar gestionando, ¿no? ¿Tenéis algunos modelos que digáis, bueno, aquí vamos a arriesgar, vamos a hacer I+D+I en esta promoción, no sabemos cómo va a salir? En el peor de los casos voy a perder, pero lo voy a poder compensar en números, ¿no?, de cara a la empresa con las otras promociones que estoy llevando a la vez y sacar conclusiones con el paso del tiempo. ¿Ese tipo de cosas sí que llegáis a ellas? Sí, o sea, el punto de partida de hecho es que tenemos una dirección de innovación y sostenibilidad. En la parte de innovación se prueban cosas y se evalúan cosas, ¿no? Sales un poco de la producción del día a día, de las necesidades de desarrollar un proyecto, y vas mirando un poco más allá. Y obviamente probar cosas de industrialización hemos tenido que hacerlo. Nosotros nos lanzamos en los primeros concursos que ganamos de vivienda asequible en el Plan Vive. Un poco la apuesta fue una apuesta muy diferencial y arriesgada. Nosotros fuimos de inicio con un partner industrial que nos comprometíamos a hacer todo de manera industrializada. Ahora podemos contarlo, ya hay casi 1.700, casi 2.000 viviendas en explotación en la Comunidad de Madrid que ya se han acabado con ese sistema industrializado. Entonces ya es algo, una realidad, pero en un inicio hay una decisión arriesgada en este caso nuestro CEO, para decir si hay que hacer vivienda asequible, y estas colaboraciones público-privadas también tienen cierta complejidad, porque implica que tienes que alinear a todos los intervinientes desde una fase muy inicial. Es decir, a ese concurso íbamos la promotora, iba el constructor, iba el gestor explotador que iba a hacerlo. Entonces ahí es cierto que también funciona, bajo mi punto de vista, es un ejemplo claro de que los roles que hemos asimilado en el sector inmobiliario, que eran, cada uno tiene sus necesidades, un ejemplo como este hace ver que colaborando juntos se puede llegar a un objetivo común, ¿no? Entonces, y eso fue una apuesta muy arriesgada, me refiero. Era un sistema constructivo que la fábrica empezó a producir los primeros paneles industrializados para nuestras promociones. Y entonces, bueno, ahora lo podemos contar como algo exitoso, pero en su momento fue una apuesta arriesgada, y para eso también hay una sistemática interna de evaluar qué hay en el mercado, probar cosas, saber cuánto cuestan las cosas, saber si las podemos adaptar. Entonces sí, es cierto que obviamente es un sector que es complejo de hacer prueba-error, porque una prueba-error en cambiar el banner de una web de un sitio a otro pues tiene un coste, y para nosotros pues tiene otro, pero sí que hay ese interés, porque también se van viendo ese largoplacismo de ser conscientes de lo que decía al inicio. O sea, somos conscientes que hay una situación de muchos cambios y tenemos que adecuarnos a ellos. Si vamos viendo que hay falta de mano de obra, si vamos viendo que cada vez hay una necesidad más creciente de producción de viviendas, pues de una manera u otra, si quieres persistir, tienes que irte adecuando a estos cambios. Es algo obvio. No sé si te he respondido, pero... Mi punto de vista es un poco más desde fuera, ¿no? La suerte que tenemos de estar en el departamento es que al final hablamos con todas las empresas asociadas que tenemos un poco el punto de vista de la empresa, ¿no? De todos esos procesos de descarbonización, de sostenibilidad que tienen todas las empresas, y todas tienen muchísima innovación y una inversión gigante. Luego también tenemos esa versión, ¿no?, de los arquitectos, los que un poco están intentando luchar por cambiar, por tener, ¿no?, como esos retos o esos retos sociales, ¿no?, que tanto sociales como que tenemos en el sector, toda la parte de rehabilitación, de sostenibilidad, etcétera. Y luego, bueno, es verdad que siempre intentamos meter toda la parte de administración pública y demás, ¿no?, para que se cree, ¿no?, y se genere ese debate. Todos hablan de lo mismo, todos, ¿no?, apuestan por esto y quieren, pero luego la realidad es que no existe, o no se potencia tanto, o todavía no se ha llegado a que sea realidad, ¿no? Sí, estamos descarbonizados, tenemos planes de descarbonización, pero la gente, estás llegando a la gente para que de verdad usen eso. A lo mejor simplemente no es la pregunta, no es si lo estamos haciendo, sino a qué velocidad lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Porque él dice que tiene iniciativas y que saben que tiene la necesidad como cosa grande.
el discurso suena que es lo primero que Sí. tiene que hacer, ¿no? Porque para que pase algo, primero tiene que Eso es. haber un discurso. A él se lo pedirán, nosotros luchamos por meter cosas nuevas, pero vemos que aquí nadie Pero- quiere pero lo cambiar, que es- entonces es más lo- velocidad que Lo que es parece la que ya estamos sociedad, convencidos, ¿no? pero lo que es la sociedad, ¿no? Va un poco más en línea a lo que tú hablabas. Al final, como que el sector, ¿no? Tiene una economía lineal. O sea, aunque el discurso sea circular, ¿no? Y de apuesta, al final, lo que es la sociedad, porque o sea, está muy bien que como arquitectos, ¿no? Intentemos concienciar, pues como empresa, como promotora que apueste por eso. Pero la gente es consciente, o sea, yo como ciudadano soy consciente de poder, o sea, de querer invertir, porque a lo mejor quiero invertir en, no sé, en un bolso de Bueno, marca pues porque me dure eso es lo más, que dice pero Dani, no soy ¿no? consciente de lo que me puede beneficiar a mí como persona el que, pues eso, la construcción sea más eficiente energéticamente, que se generen menos residuos, no sé, por Pero es ejemplo, que yo creo que hasta que no estemos todos más alineados dentro del sector es difícil trasladarlo. También en esa línea, nosotros teníamos una visión similar y por eso surgió IZ Hub, el proyecto, porque era, vamos a todos los foros en los que se habla siempre de los mismos temas, industrialización, sostenibilidad, digitalización, y luego como si fuese un global, pero luego se habla de ellos aislado o se habla de resultados, que entiendo también que hay esa fase de testeo, que tú las explicas muy bien, y luego una vez que ya tienes el resultado puedes darlo a conocer. Pero a nosotros que nos interesa la parte de proceso, y a lo mejor nos pasamos un poco de frenada en ese caso, es venga, vamos a probar todo esto, vamos a intentar integrarlo un poco bastante, vamos a integrarlo todo en un proyecto, vamos a intentar dar respuesta a estos temas y a las nuevas generaciones, que luego saldrá también en el podcast, y en un proyecto que enseñemos desde el inicio, pase lo que pase, que salió bastante bien, pase lo que pase hasta el final. Entonces es que yo creo que es un poco eso, que también falta esa cohesión a nivel sector, de tener todos claro lo mismo y que hablemos del mismo idea, de los mismos temas, porque se plantean, pero luego no se terminan pero, de o sea, yo creo desarrollar. que es eso, ¿no? Que lo que es el planteamiento está claro. O sea, al final tienes unas normativas que te vienen y el tiempo te pilla, ya estamos en 2025 y ¿sabes? El tiempo ya es cuenta atrás. Creo que sí que de verdad que hay una apuesta y una inversión por parte tanto de empresas, ¿no? Y que una gran parte de lo que es el sector, tanto a nivel promotora, constructora como arquitectos, están concienciados. O sea, creo que eso existe. El problema es cómo trasladas eso o cómo lo llevas a la sociedad. Yo creo que eso es un poco lo que decía Ángel, ¿no? Al final, lo que nos mueve, tanto a la gran constructora como al que va a comprar la cesta, la compra, es tu cuenta de resultados. Y tú quieres comer muy sano y quieres comer lo que tú sea, pero cuando vas a comprar lechuga, si es ecológica y te vale más, pues no la compras. Y si queremos una casa sostenible, huella de carbono, lo que queramos, meter realidad virtual, aumentada, lo que quieras. Vale El mercado no más, está para adjetivar. Quiero una casa. Ya está. también. No le pongas apellidos, porque Sí. es que no llegas. Es Sí. que estás viendo ahora mismo, yo lo veo en el incremento Bueno, en esa línea- del sector. Yo creo que Y tanto es que- la parte de sostenibilidad, la parte de industrialización u otras iniciativas se están desarrollando, también a veces, y el problema no el problema, la necesidad de enfocarlo solo en coste, es hacer una comparativa como muy sesgada, el Sí. coste directo, porque luego podemos hablar de muchos otros tipos de costes, indirectos, explotación, luego a nivel, claro, lo que hablabas tú, el confort o ciertas ventajas, luego son muy difíciles de medir, pero también ver cómo meterlo en esa ecuación para que aunque tenemos esa necesidad, que el coste es lo que más apremia, también ver cómo todas esas variables, cuantificarlas, o hay muchas que son cuantificables, que se suelen dejar fuera, para ver cómo meterlo en la... Seguramente lo sean todos, pero no en la lógica que Sí, tenemos no en la de la visión vida y directa del que tienes mercado de- y de cómo está. O sea, yo creo, de verdad, por insistir, creo que cómo está, de, oye, separado, diseño, construcción, o sea, esto es bueno, pues viene desde cuando venga y hasta que nos ocupamos esa cadena y veamos y demostremos, son 5 casos, oye, ha funcionado, ha salido mejor, nos hemos pegado menos, ha salido económicamente bien, el cliente estamos contentos, estamos todo, es una evolución como sociedad de que no tengamos que estar a leches todos y que además sale bien, en cuanto demostremos 5 o 6 que esto se puede hacer de otra manera y que además vamos a ser más felices y van a salir las cosas bien, pues hagan cara, pero de momento nos cuesta porque la inercia es muy grande. O sea, Está claro que cualquier cambio genera siempre una reticencia, ¿no? O sea, como seres humanos tenemos necesidad de ver como riesgos cuando hay cambios, pero yo creo que casos de éxito van ayudando a que eso vaya pasando. Un poco por desgranar lo que decíais o sea, yo creo que el cliente al final tiene una serie de necesidades y obviamente eso es claro, pero luego es cierto que también hay otros drivers que están empujando en determinadas líneas. Y el cliente no va a ser el primero que te vaya pidiendo quizá a lo mejor una vivienda sostenible
sino que a lo mejor nosotros en nuestro caso hacemos obra nueva. La obra nueva a nivel normativo pues es la punta de lanza, ¿no? Tiene bastante fuerza el que nos digan que desde Europa una serie de cosas, del código técnico que ahora hay que hacer análisis de ciclo de vida. Entonces todo eso al final, quizá el cliente final no te lo está pidiendo, pero tú lo tienes que asumir, lo tienes que meter en esa cadena de producción de una vivienda que va a ser más eficiente o va a tener más en cuenta el ciclo de vida completo o va a tener más en cuenta una serie de cosas. Entonces, bueno, que hay cosas que sí, obviamente, el mercado nos lo va a pedir, el cliente te va a exigir que su vivienda sea muy saludable y esté súper a gusto en ese espacio, pero va a haber otras cosas, otros cambios que van a surgir por otros empujes. ¿Sí? Claro, en esa línea además me das pie a dos preguntas que las juntamos en una. Que era una, ¿cómo está cambiando la demanda del mercado? Pero en todos los sentidos, desde el cliente que va al estudio, vosotros con esa parte que metéis como nueva y todo lo que pueda aportar la promotora obviamente, y vosotros con la visión que tenéis desde la galería de ese informe además que habéis hecho, que veis como una visión global del sector, cómo está cambiando el mercado, cuáles son un poco esas nuevas necesidades y quién tiene que empujar más fuerte para este cambio que estábamos comentando. Si tiene que ser las instituciones, la empresa privada, los profesionales, si es el usuario porque va a tener esa demanda. Entonces, muy va en la línea de... Seguramente un poco todos, o sea, en un nivel o en otro. Al final el mercado es todo lo que hemos dicho. El mercado es el cliente que te exige una serie de cosas, el mercado es el inversor que nos compra un edificio Bilturan que hemos desarrollado, el mercado es el organismo público que hace un pliego específico de vivienda asequible con determinadas casuísticas, o sea que al final yo creo que es un poco todo, la verdad, sinceramente creo que es todo. Yo, o sea, estoy de acuerdo con él, con tanto la administración pública como legislador, como promotor. O sea, no nos olvidemos que la administración pública es el promotor más grande de España. O sea, no es residencial, pero sino obra civil. De muy largo, además, de muy largo. Es un catalizador. O sea, obviamente es el catalizador de que podemos hacer cosas. Pero yo creo que los cambios vienen por el mercado, o sea, por el mercado puro y duro. Es decir, si hay dos o tres que den con la tecla y empiezan a quitarle clientes y a ganar concursos y a hacer las cosas mejor y empiezan a robar clientes, en esta lógica económica que tenemos, eso va a hacer que se mueva el mercado. Y a nosotros que nos cuesta mucho llegar porque pues, estamos encima del BIN, o sea, nuestra solución está encima del BIN, encima de 7 cosas que tienen que evolucionar. La primera pregunta que te hace alguien es, oye, ¿esto quién lo hace ya? ¿Y por qué lo pone? ¿Y cuánto lo está sacando? ¿Y cuánto? O sea, y es como, bueno, si ya Futano lo ha hecho, entonces es como... Pero ya no solo Futano, si Futano empieza a ganar dinero y a quitarte clientes... ya no pregunta, ya... Ahí eso empieza a correr como la pólvora, eso, Cuando lo ves que lo hace otro, está claro que lo hace. Lo que pasa es que el mercado yo creo que está ahora mismo muy convulso como para hacer un análisis y monitorizar las decisiones que se toman, qué impacto tienen en el mercado. Sí, ahora mismo es... Porque al final ves que a lo mejor, claro, hay promociones que vuelan y realmente no sabes muy bien por qué y a lo mejor otras que les cuesta. Y creo que no va en ningún caso por el tema de conversación porque estamos hablando. Yo lo he observado así, digo la pluma, digo, que estas sí, estas no, pues no lo sé exactamente, no sé si se han vendido más baratas, no sé qué habrá sido, pero es muy difícil recoger ese feedback después de una decisión para decir por aquí vamos, porque al final como están primando otras situaciones y ves que la evolución del mercado está siendo tan rápida. Desde el punto de vista promotor, pero desde un punto de vista constructor sí lo mide muy rápido si funciona o no funciona una solución, muy rápido. Un promotor no, porque es una cosa muy a largo plazo, depende de cuándo compras el terreno, de cómo lo vendes, de si has acertado, de si acerta con el diseño, pero un constructor... Estos señores, el metro cuadrado, al final los gastos generales tardan más, tardan menos, lo tienen muy medido. Hablo a nivel de promotor. Sí. A un nivel macro es complejo. O sea, hay la conversación. Porque ese promotor al final, el que dentro de. La conversación ahora y el mercado ahora no obedece a nada, obedece a necesito una vivienda y dónde hay una vivienda barata. Entonces está, para el cliente final, está como. ¿Qué me estás contando? Pero porque el mercado es inestable en el sentido que hay, o sea, que hay poca oferta y mucha demanda. No, y que hay una necesidad que no te hace. Pero es que ahora mismo no te planteas si la vivienda es más confortable o menos confortable. Es al final si puedes acceder o no. Entonces es difícil medir porque tú, aunque el constructor no, pues va a números y le salen o no le salen, a lo mejor no es por la tipología o por la inversión o por la solución que ha adoptado. Es por el sitio donde está o por la accesibilidad que tenga la gente a la vivienda en esa zona. O sea, no creo que mucha gente con el problema que hay se plantee ciertos criterios, ¿no? O como unos mínimos de vivienda confortable
sino simplemente puedo comprarme esto. Es que es más, puedo o no puedo. ¿Puedo o no puedo? Pero es que ya simplemente asumir que a lo largo de los últimos años una guerra en Rusia puede afectar a tu obra, o una guerra... Un barquito que se queda... No, por eso le estoy diciendo. Una- Pasó con la guerra de Ucrania, con el precio de las materias primas. Pues claro, es que llegabas y decías, no, es que la tonelada de hierro pues ahora ha subido un 30%. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que estos que están en guerra son uno de los mayores productores y esto te afecta a tu obra. Pero si yo me estoy haciendo una casa de 100 metros cuadrados en el pueblo, pues tío, te afecta. ¿Sabes? Entonces, estamos jugando al ajedrez en un tablero que se está moviendo. Entonces mueves tu caballo y caes en la ficha donde no quieres. Entonces al final de la partida ganarás o no ganarás en función de cómo se mueva el tablero. Pero no depende de ti. Yo diría más, porque hay otro tablero debajo. O hay otro, y es parchís. Si tienes un caballo, estás jugando a parchís. Sí, completamente. O sea, entonces... es un escenario bastante muy complejo, muy complejo. Lo veo muy complejo. Que a lo mejor a nivel de inversores, alguien que va a meter 10.000 euros en un fondo, le ponen un fondo y otro que pone, este se destina a empresas que invierten en lo que estamos hablando, ¿no? En ahorro de CO2, tal, no sé qué, y en vez de dar un clic, como has dicho tú, cambiar el banner no cuesta nada, pues venga, en vez de dar clic voy a invertir en las empresas verdes, y eso hace que entre un montón de dinero y que haya que hacer ese producto, porque hay un inversor que desde su casa le está dando al ratón. Por ahí puede entrar, evidentemente, y hay que darle demanda, pero al final no deja de ser un producto, de alguien que lo está demandando, que sabe que si mete en una empresa que invierte en estos sectores, pues le va a dar a lo mejor un 1% menos que otra, pero a él su conciencia la tiene tranquila con invertir ahí. Bueno, pues ahí entra un montón de dinero que hay que darle evidentemente cabida en el mercado, y por ahí también pues es otra vía de investigación, ¿no? Pero eso a mí no me llega. Eso ya... pero lo que sí que yo creo que hemos debatido todos es que el problema de la vivienda, o en este caso en particular, es algo que es una realidad, y de hecho yo creo que también está en un punto bastante positivo en el sentido de que está en el debate público, ¿no? Que anteriormente no lo ha estado. Un dato que parece una tontería, pero la primera encuesta del CIS de este año, 2025, la vivienda vuelve a ser la principal preocupación española, que no lo era desde 2008, es lo que estará más arriba. ¿Qué pasó en 2008? Vamos a hacernos una idea de... Sí, pero te afecta y también está distorsionado, porque ya luego ya empezamos a hablar de números, ya no hablamos de calidad, hablamos de que hay que meter no sé cuánto número, ya los procesos se alteran porque ya rapidez, vamos a ver de qué manera podemos solucionar el problema de manera rápida. El diseño va a quedar en segundo plano, el planeamiento va a quedar en segundo plano, y nos encontraremos que dentro de 20 años a lo mejor toda esta rapidez pues genera una serie de problemas, pues como los suburbios franceses, que ahora no hay quien entre allí, ¿no? Porque siempre el mismo problema, pero es un problema de decisiones cada 4 años. Si se piensa un país cada 4 años, pues es que nunca llega, siempre vas por detrás, porque nadie es capaz de levantar la mirada y decir, venga, 20 años, ¿qué va a ser esto? ¿Por qué? Porque que faltan profesionales, lo llevamos viendo los del sector desde hace 10 años, lo llevamos viendo. No se ha incentivado para nada la formación profesional, ni se ha creado ninguna cobertura legal para que gente joven se pueda incorporar a modo de aprendiz como pasaba en el pasado. No ha habido nada. Y habrá habido reuniones. Y a mí no me sirve de nada que en un pliego digan, no, la empresa que tal, no sé qué, le vamos a dar 10 puntos más. ¿Has hablado con los que lo van a ejecutar, los promotores, a ver si eso que estás diciendo tú en el pliego es posible, es viable económicamente? Porque queda fenomenal que alguien gane 10 puntos y se lleve el concurso por cumplir eso. Pero es que a lo mejor luego lo va a hacer de verdad y es que es inviable. Porque hay una empresa que lo hace en todo el país y no da abasto. Es que la falta de comunicación también lo sabemos lo que es. Entonces, hay casos de todo tipo. Hay organismos que sí que lo hacen y otros que no. O sea, me refiero, hay la comunicación tendría que ser evidente y directa, claro. Pero de todas formas, algo que has dicho, que al final se están tomando decisiones rápidas porque hay una problemática que ha estallado ahora, pero que viene de hace más tiempo. Se están viendo que se están entregando viviendas accesibles de una calidad malísima. Pero es que a la vez estamos hablando de que hay que hacer un análisis de vida del edificio, que el edificio se tiene que construir para que dure más tiempo, para que el edificio cambie y su vida sea más tarde. Entonces, o sea, no tiene sentido el discurso con la realidad. Es que la realidad es como un rodillo que pasa claro. por encima de todo. Entonces se pasa por encima de la normativa. Por todo. Pero hay ejemplos de cosas que se están haciendo bien, me refiero. Sí, por supuesto. Pero son... pero el problema es que son muy pocos y hace mucho más ruido
lo malo. Pero Bueno, eso pasa por eso siempre. estamos aquí Claro. para contar las cosas Claro. buenas Eso es. y hacer ver que hay soluciones, ¿no? Porque yo creo que, o sea, la realidad de todo lo que hemos dicho, yo creo que es clara, es obvia, hay un problema, estamos enquistados en ciertas cosas del pasado, pero la capacidad que todos los que estamos aquí creo que tenemos es la de fomentar que las cosas se hagan de una mejor manera. Nosotros produciendo más viviendas de mejor calidad. Que este debate se esté produciendo simplemente ya es señal de eso. Exacto, y yo creo que De es nada. positivo. Tal cual. Y se están entregando viviendas de, eso me refiero, o sea, yo puedo contar cosas que hemos hecho nosotros y que pues la colaboración público-privada con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ha sido algo bastante revelador en determinadas cosas, en que se puede hacer un producto industrializado, pero no industrializado porque queremos hacer un banco de pruebas para ver si esto funciona, sino industrializado porque eso, en un proyecto en el que tú tienes que construirlo antes para poderlo explotar antes y que tu cuenta de resultados tenga sentido y sea viable, tienes que hacerlo de manera industrializada para que tenga sentido. O sea, es alinear ese tipo de cosas. Hemos hablado antes del tema del BIM, pues igual, nosotros estos concursos nos han ayudado a dar un salto exponencial a nivel interno porque nos ha hecho ver que los modelos que estamos utilizando no lo tenemos que hacer porque por compañía decidimos que lo tenemos que hacer, sino que lo tenemos que hacer, alinear a todos nuestros arquitectos internamente, a todos nuestros contratistas y demás, para que esos modelos BIM se mande a fabricar un panel en 2 dimensiones. Entonces, eso yo lo quiero dejar muy claro porque creo que es también positivo. Internamente a lo mejor nosotros hubiéramos hecho un plan para implantar BIM de una manera, poder haber tenido un alcance, pero cuando lo hemos realizado de una manera a todo correr por una necesidad y eso luego te das cuenta de que te aporta que puedas producir los paneles de la manera precisa, que luego se puedan montar y demás, pues te va dando como un caso de éxito de internamente en la casa no hay ese debate. Lo más entiendes la profundidad. Es que yo estoy absolutamente de acuerdo, creo que hay que ser positivos, dejamos la negativa para tiempos mejores, ¿no? Creo que también estamos en un momento casi de época, o sea, no en el sector de la construcción, que están convergiendo cantidad de cuestiones desde la no globalización, o sea, que yo creo que con la pandemia nos dimos cuenta que la globalización está muy bien, pero no tenemos ni mascarillas, y ahora la guerra no tenemos ni gasolina, y ahora no tenemos armamento, y ahora de repente no tenemos nada. Ah, es que sí, porque ya no había nada. Entonces, anda, pues esto de comprar el local va a resultar que tiene su sentido, ¿sabes? ¿Por qué pasan cosas? Lo decía él, no una guerra, el barquito que se nos quedó en el medio de esto nos lía una, y se ha quedado un barco aquí en medio de esto, y esto va a cambiar la economía del mundo. Entonces, eso, la inteligencia artificial, Trump, las guerras, no sé, parece que todo está cambiando, las transiciones son dolorosas, aunque sean para bien, como ir al gimnasio, vale, sí, está bien, pero... A ver, como habréis notado, esto parece una novela de Agatha Christie, no estáis aquí sentados por casualidad, cada uno estáis aquí por algo. O sea, desde Fantelier esa idea también de arquitectura desde distintos enfoques, porque trabajáis con cliente privado, con productor. Luego tenéis esa parte más de diseño, tanto mobiliario, estructura, cerrajería, o sea, como tenéis una visión global. Y van con toda la parte de digitalización llevada a todo el extremo que podáis, que al final lo que hacéis, ¿ves? Pero por eso estás aquí. Luego, Alfonso, toda la parte de industrialización de Curmia, el Plan Vive lo teníamos como uno de los claros ejemplos también de cosas que ya se han hecho, que están funcionando y hacia dónde deberíamos ir. María, esa visión global, tanto de materiales como del sector, si estáis aquí sentados por algo. Y al final, y nosotros como constructora, que estamos alineados con todos vosotros, que intentamos ir en esas 4 líneas. Entonces, vamos a ser ahora un poco más positivos. Hay muchos inputs, que es lo que decías tú, que están entrando en el sector y que favorecen ese cambio. La IA generativa, la industrialización, la impresión 3D, que no se ve, pero justo Holcim, la planta que tiene en Torres de la Alameda, que está ahí, desde que la ventana sí se ve, han hecho su nueva oficina impresa con hormigón en 3D y la verdad que está muy, muy chula. Toda la parte de materiales bajos en carbono y todo lo que se está avanzando desde la industria en ese sentido. Procesos colaborativos que tenemos que cambiar un poco la forma en la que trabajamos, que ha salido ya bastante. El gemelo digital y cómo usarlo correctamente. Esa idea del BIM, que el BIM no es para tener el modelo y darle vueltas, que está muy bien, sino cómo llevarlo desde el inicio de obra hasta el final. ¿Cuáles creéis que son los principales inputs? Yo os he soltado muchos. Que están transformando a construcción y cuál creéis que va a ser la principal palanca de cambio, que es lo que va a poder ayudar a ese avance. Y ahora en positivo. Yo, y esto hablo con muchas cicatrices en la espalda. No creo que haya ninguna tecnología
que vaya a decir es por aquí. Solo aquella que empiece a dar un resultado en cuenta de resultados y empiece a funcionar. O sea, ¿por qué? Porque el BIM llevamos desde casi 15 años con el BIM. ¿Vale? 15 años, es verdad que hace 15 pues eran 4 flipados. Cuesta mucho cambiar a BIM, que se introduzca, que se vea, que salga, que florezca la potencia del BIM. Cuesta mucho. Y además con la inercia que tenemos, con los ciclos de vida que tenemos, pues cuesta mucho. Cuesta, es caro, es problemático. Bueno, ya pues mira, Culme lo ha dicho muy bien, ya el siguiente lo ven mejor. Bueno, oye, que Culme ya lo vea mejor y luego plantea de otra manera, es que un vector grande pues pasará. Creo que la IA generativa, a nivel de automatización, ese nivel obviamente va a pegar un impacto a todo, que va a afilar mucho, o sea, pero simplemente va a afilarlo, no lo va a cambiar. Vamos a ser más productivos. O sea, que esto también vamos a ser más productivos, que esto es como el móvil. Oye, a mí el móvil no me ha solucionado nada en la vida, ¿eh? Nada. Solo que me levanto, ya lo miro y ya antes de... Faltaría la antes típica de ir pregunta de ¿a cuántos de esta mesa nos va a sustituir la IA? No, no. a todos aquellos que no tengan criterio. Pero es que es así de sencillo, o sea, es como, ¿cuántos becarios te van a sustituir? Oye, pues a mí no me va a sustituir un becario. No, o sea, por sueldo, pero no. Entonces, si no tienes criterio, no, pero yo ya tengo casi 50 años y he pasado muchas y tengo muchas batallitas que contar que suman. Entonces, yo creo que al final la convergencia de todas estas cosas y, sobre todo, la falta de mano de obra, la necesidad de mejorar porque no salen los números, es lo que nos va a llevar ahí. O sea, no creo que, está claro que la IA es el vector que une todo, pero no. Y lo digo tirando piedras contra mi propio jardín. No, la realidad virtual y aumentada con el BIM lo va a cambiar todo. No, es una mejora que la va a ver, pero va a tener, viene por una necesidad, de mejorar y de tener que mejorar y de que tengo que mejorar contra resultados, no porque sea mucho mejor. Si no, no se impone, ¿eh? Es que ni siquiera se impone. O sea, no, seguimos haciéndolo igual. Al final, yo estoy muy de acuerdo en que la tecnología tiene que ser una palanca para ayudarte a mejorar algo, no por el simple hecho de usarla. Tecnología por tecnología es ridículo. Además hay mucha moda, la tecnología se ha vuelto moda. Sí. Y el móvil ya te lo venden como algo, o sea, los anuncios de móviles ya son casi como un complemento de moda. Sí, y obviamente yo creo que la tecnología bien usada para un objetivo y que te aporte una serie de resultados, yo creo que siempre se va a implementar y va a tener su relevancia. No sé, yo creo que tendríamos, si vemos el corto plazo o el largo plazo, te diría una respuesta a otra, pero en lo más inmediato yo sinceramente creo que hemos hablado, estamos en un sector que los cambios cuestan, hay unos ciclos muy largos, pero yo me dedico a la innovación y me apasiona el momento en el que vivimos porque creo que hay multitud de frentes que los has mencionado tú, Álvaro, pero los inmediatos, yo creo que el tema de la industrialización es algo que nos va a ayudar mucho a resolver determinadas cosas y que tienen que pasar muchas cosas para que esto de verdad escale y demás, ¿no? Porque para que se industrialice tiene que haber más empresas que... Pero discúlpame, Alfonso, pero yo creo aquí sí me pongo muy, muy serio, porque me parece bastante insultante que el señor presidente del gobierno, y esto no quiero hacer política de ningún tipo, vaya a Revil a decir, oye, vamos a hacer construcción industrializada mañana, aquí hay dinero, y con esto, pasado mañana, hemos solucionado el problema de la construcción. Como si industrializar, Culme, oye, industrializar, y llaman a Alfonso y allí, al día siguiente están industrializando. ¿Y qué pasa? Y tienen 400 proyectos en marcha que llevan 3 años y de repente un sistema industrializado, que es una cuestión muy compleja, oye, que esto sí llegará, pero va a tardar sus añitos, ¿eh? Sus añitos, o sea, hay que cambiar toda una cadena de valor absolutamente disgregada, absolutamente compleja, con unas lógicas totalmente distintas a la construcción industrializada, que pequeña, que no se puede pagar financiación, que dices, ostras, vale, sí, pero ahora qué parece, ahora vamos a salir, con perdón, y vamos a cagar a las viviendas industrializadas y lo vamos a solucionar. Es importante conocer esas herramientas que tiene, ¿no? Que te aporta la tecnología, que te aporta la industrialización, conocerlas bien y usarlas bien, ¿no? En toda esa cadena, o sea, que al final el arquitecto esté concienciado, esté bien formado, se apoye en constructor, o sea, que esté el promotor con la intención de invertir en una buena arquitectura, porque o sea, estamos hablando mucho de industrialización, de tecnología y tal, pero que no olvidemos
el diseñar bien, el diseñar buenos espacios, el que sea una arquitectura de calidad, ¿no? Y apoyarnos también en todas las diferentes empresas que al final tienen esa parte de desarrollo y que tienen el conocimiento de su producto, ¿no? Pero O sea, ¿cuánto tardamos en esa divulgación? Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero el problema es que hay desconocimiento de las herramientas. Tú mismo lo estás diciendo. O sea, no puedes llegar y decir a todo industrializado. O sea, ¿cómo usamos eso? ¿No? Para que sea una buena inversión, ¿no? O sea, de la parte un poco más positiva, ¿no? Tenemos muchísimas más herramientas que hace 20 años. Vamos a conocerlas y vamos a usarlas bien en favor tanto del sector como de la sociedad, ¿no? Y no todo es nuevo. O sea, de industrialización se lleva hablando muchísimo tiempo. Hay muchos sectores de los que aprender. Hay muchas empresas especializadas de ingenierías y demás de industrialización que se puede aportar. O sea, que realmente es... Yo creo que es lo que decíais, es por necesidad. Y el otro día en un evento que estuvimos se decía, las cosas entran por amor o por dolor. Ahora van a entrar por dolor porque no hay otra vía. Entonces ya tenemos ahí esa... Envidia, envidia. Sí. Ya tenemos el título. El podcast lo vamos a llamar Envidia. Amor, dolor o envidia. A mí lo que me preocupa es que al final da la sensación que el perfil del demandante de la vivienda siempre es el mismo, ¿no? Todo el mundo quiere vivir en la Puerta del Sol. Entonces, a partir de la Puerta del Sol, radialmente, a ver, ¿dónde me da la hipoteca para irme a vivir? Pero si pudieran, todo el mundo viviría en la Puerta del Sol. Entonces, no, a ver, entendedme. Yo retiro. Entendedme, ¿no? Efectivamente. Al final hay una relación con la ciudad que en el momento en el que estamos, que tenemos tecnología para estar deslocalizados con un dispositivo donde sea y poder estar hiperconectados y además deslocalizados, al final pues ves que está pasando en el sector pues lo que quieren todas las grandes multinacionales, ¿no? Convertirnos en consumidores, ¿no? Somos consumidores porque cuanto más nos parezcamos todos entre nosotros, más fácil seremos como target, objetivo. Es decir, si convenzo a todo el mundo de que necesita lo mismo, con mi campaña voy a llegar a mucha más gente. Entonces me preocupa como pérdida de libertad asumida el hecho de decir, no, yo es que me tengo que conformar con una viviendita de VPO que hayan pensado por mí estos grandes entes, desde el sector público a las grandes promotoras, tal, y esto es lo que hay. Sin entrar en conciencia, porque mucha gente no conoce ni va a conocer nunca la buena arquitectura, porque no está en el plato. La buena arquitectura no está en el plato. Como yo lo veo, no está en el plato. Ha habido una experiencia que es la pandemia, que cuando te has tenido que encerrar en tu casa X meses, de repente has dicho, joder, si es que no me da el sol, estoy dando fachada norte y no me había dado cuenta y llevo viviendo 5 años en esta casa. Y otra persona depresiva y el abuelito que mirando a un patio interior de la ropa tendida y dice... Ahí parece que hubo un pequeño movimiento tal, que yo no sé en qué habrá quedado, en experiencia personal de cada uno, ¿no? Lo habrá interiorizado, pero no se ha convertido, pues, no ha habido como un seguimiento ni la construcción de cierta ideología detrás de esto, pero tengo la sensación de que mucha gente, o sea, nosotros los proyectos que hacemos, bueno, pues tienen cierto interés, pero vamos, lo que nos dan los presupuestos, ¿no? Una entreplanta, una doble altura y tal, y cuando ya no solo el cliente al que le estás haciendo la casa, que bueno, que lo interioriza durante el proceso, luego llega y lo constata en la obra, pero siempre cuando hablamos con ellos 1 año o 2 años después, están encantados de vivir allí, pero no por ellos, sino porque toda la visita que viene a su casa no hace más que hablar bien de su casa. Y es porque no están acostumbrados a vivir en un espacio de cierta calidad espacial. Y me sorprende, es que hay gente que se va a morir en una altura libre de 2,40. Eso me parece que es una pérdida de oportunidad y una pérdida de libertad. Pero no es un problema del sector, es un problema, yo creo que de mayor relevancia, de convertirnos en consumidores, y al final todos queremos un iPhone y todos queremos un piso cerca de la Puerta del Sol, ¿no? Y meto una cosa más ahí, está el problema de que todos queremos el móvil, todos queremos ese piso, y luego todos creemos que sabemos más de arquitectura que el arquitecto. Hay de todo, o sea, a día de hoy... De todo, o sea, de todo. Pero ya en el nivel cultural supuesto, del usuario... No... Yo soy arquitecto técnico, ¿sabes? Por supuesto. Pero creo que esa parte un poco de tener como tanto acceso a todo, o sea, también ¿Cuánto daño ha hecho Pinterest,
por decirlo. No, pero son los contrasentidos. Quiero vivir en el centro de Madrid, pero luego me quiero comer una lechuga ecológica, pero que no sea cara, ¿sabes? Entonces, claro, entonces dices, bueno, vamos a ver. ¿Sabes en qué mundo Tienes vives? que renunciar a algo. Claro, La vida es que la lechuga ecológica nunca va a ser barata si la compras en la Puerta del Sol, ¿vale? Entonces, a lo mejor si te vas 30 kilómetros más para allá, ¿no? Pues a lo mejor sí, si vives en el extrarradio, en unas condiciones que al final todo, yo qué sé, viene en un plano un poquito más trascendental, perdóname que me meta ahí, ¿no? Pero al final, nuestro trabajo es reflexionar acerca de esto, es decir, es que te tienes que autoconocer qué es lo que te viene bien, qué es lo que no te viene bien, entonces conocer tu naturaleza es importante para tomar la decisión de dónde vas a vivir, más allá de lo que, que hay muchos otros, este problema hay que resolverlo, pero sin lanzar el mensaje de que suponga o reivindicando una apertura de opciones que va a mejorar tu posibilidad. Que luego decides vivir ahí, perfecto, que es lo que te ha ofrecido el sistema, perfecto, pero hay otras formas de vivir. Nosotros construimos bastante por el extrarradio y entramos en contacto con ese perfil y lo conocemos. Bueno, pues es un perfil... a ver, evidentemente no son muchos, no sale el trabajo por las orejas, no son muchos, hay que ser muy valiente, porque siempre nosotros decimos los autopromotores, lo primero que encuentro por el estudio, gracias por ser valiente, porque es que en este país no es fácil, desde el punto de vista administrativo, ni económico, ni la financiación, ni los procesos, ni el que te lo va a hacer. Hay que ser muy valiente, pero los hay. Y cuando terminamos los procesos, se alegran y se autoafirman. Pero viene gente con un nivel de holístico muy alto, muy alto. Pero quizá, o sea, intentando bajar esa idea que me parece muy potente a nivel de desarrollo humano, diciendo, oye, no vamos a perder, no vamos a evolucionar para perder. Creo que lo que estamos corriendo ahora con hace falta vivienda, es que nos comamos como sociedad, pues toma esta mierda y tienes vivienda porque es lo que hay. Ostras, es que sería ir para atrás. Digo, venga, pues vamos a las cuevas. Entonces es como, tenemos que defendernos como sector y decir, oye, sí, pero vivienda barata, de calidad, con calidad, con lo que suponga calidad, ¿eh? Sí, pero al Y final, esto es al final la llave de esto es el suelo, ¿no? Y si el que tiene que liberar el suelo no libera el suelo... Como abramos Sí, ese pero melón al ya final- hoy no lo vamos a... Claro, no, al final... No, pero lo que quiero decir es que no caigamos en la trampa de, ostras, pues ahora bajo el listón de cómo tiene que ser una vivienda digna, ¿no? O sea, pues como ya no hay ni vivienda ni digna, o sea, ya quitamos No, pero el tema bajamos solo el para listón, dos episodios. el listón de la dignidad también, o sea, ya no es que ni siquiera digna, o sea, no es vivienda digna, no es ni digna ya, o sea, vivienda, vas a tener una vivienda, pero no es digna, no sé, cuidado. la parte positiva. Sí, pues va a estar Alfonso, que Alfonso Sí, estoy subiendo un poco ya. está haciendo el positivo. No, a ver, yo creo que también hay que ser consciente un poco de la capacidad que tenemos de hacer cosas, ¿no? O sea, es verdad que si te quedas inmovilizado por cómo están las cosas y todos los cambios sociales que no tienes capacidad de cambiar, eso al final te puede generar el problema de no actuar, ¿no? Y en medida de lo posible, pues todos tenemos una capacidad de hacer algo para mejorar el sector y para todo ello. Entonces yo creo que eso es clave. Los cambios, yo creo que es muy interesante la visión esta del mundo de la arquitectura, porque al final siempre estás diseñando, construyendo, haciendo algo para alguien, ¿no? Y esa conexión humana, social, yo lo veo que tenemos suerte de estar ahí porque te amplía mucho las miras de lo que estás pensando y lo que estás haciendo. Pero soy muy consciente que creo que no vamos a solucionar aquí los problemas que estamos hablando pero que en cada uno de nosotros sí que podemos hacer determinadas cosas para que esto fluya de una manera o haya cambios más relevantes o haya ejemplos o casos de éxito o lo que sea, pero sí está claro que es un problema complejo en todo. Y ahora que mencionabas de para quién diseñamos, que al final es el objetivo principal de la arquitectura, vamos a pensar en las nuevas generaciones, que al final todo esto lo estamos viendo en este plazo inmediato, tenemos un problema, pero esto lo estamos viendo a mucho más largo plazo. Y hablando ya de esa profesión de arquitecto, otras profesiones que vienen, las nuevas generaciones que vienen, la formación que se está impartiendo, porque esto ha salido en casi todos los podcasts, entonces no quería dejar este fuera. ¿Estamos formando a las nuevas generaciones acorde hacia donde queremos que vaya el sector? Porque generalmente suele salir críticas a cómo se está dando la formación. Yo que empecé hace 15 años, no sé, algo así. Realmente salías de la carrera y luego decías, vale, todo lo que me han contado no tiene nada que ver con lo que hay fuera. De ahí a estos 15 años ha cambiado radicalmente más y creo que la formación tampoco ha evolucionado mucho. Entonces, si pensamos en nuevas generaciones, aparte de pensar en quién va a ser el destinatario, la gente que va a tener que hacerlo
la formación está alineada con ello, con todos estos inputs, todas estas líneas que estamos tratando. Lo has dicho tú, la No, formación ya, siempre... No, pero digo que siempre, que nunca está a la altura Nunca va en de la tiempo real. realidad. No, O sea, en tiempo real. pero es un problema no en nuestro sector. O sea, hay un problema, lo que te piden cuando trabajas es radicalmente distinto que cuando estudias. Sí, esa desconexión Y eso- académico-mundo real. Vale, cambio la pregunta. ¿Cómo, sabiendo que no, cómo podemos favorecer que esté más conectado realmente el mercado, el sector con esa formación? Perdón, el tema que has comentado antes, que al final no se ha potenciado la formación profesional, y creo que la formación profesional sí tiene como una conexión más directa con la vida real, ¿no? Lo que tú estudias, tienes esa aplicación, te están contando la aplicación directa, ¿vale? Y creo que sales más formado y sobre todo más especializado en eso, ¿no? Al final, la carrera, por lo menos la nuestra, pues eso, yo más o menos, pues eso, hace 15 años empezamos. Parecía que el arquitecto, ¿no? Pues podía hacer casas de autor, museos y hospitales, ¿no? Y estabas muy lejos de lo que estaba pasando, pero es que ahora tú hablas cuando nos vienen a visitar estudiantes y demás, es verdad que hay muchos profesores, hay como nuevas optativas, ¿no? Que hablan un poco de todo este tema de circularidad, de rehabilitación, de industrialización, pero sigue estando muy lejos de la vida real. Pero vamos, pues eso, va a otro paso. Bueno, los créditos de práctica profesional que se han implementado en los últimos años son beneficiosos, pero también hay que ir caso por caso, depende de dónde caigas, pues al final Claro. puedes contrastar la realidad con lo que has aprendido y en otros casos la reafirmas directamente, cosa que no sería deseable, pero creo que es así como la única brecha que de alguna manera te puede entrar en contacto y luego ya las charlas magistrales que suelen dar todas las universidades de traer a gente de fuera que te Sí, cuente pero la también es el interés que casuística tú del tengas día. de asistir. O sea, no es algo como que te impongan o que te enseñen en esa formación base. Luego, un poco pues el interés que tenga cada uno. Sí, bueno, pero- al final en nuestra carrera se pone mucho hincapié en el histórico, ¿no? Y por otro lado no me parece bien, porque sí que creo que hay cosas que solo se aprenden en la carrera, que si no las aprendes en la carrera no las vas a aprender fuera, ¿no? O sea, el concepto de proyecto, de lo que es un buen diseño, que históricamente cómo se ha venido haciendo, y tener ese background lo tienes para toda la vida. Que, no sé, que el último SATE que ha salido tal, no sé qué, al final lo vas aprendiendo sobre la marcha. Sí. O sea, que tengas en cuenta ciertas soluciones reales que... A ver, yo creo que seguramente el diagnóstico que hemos hecho es el que es, ¿no? Pues que la formación seguramente pueda vincularse más con esa parte académica, con una parte de profesional. Seguro que hay puntos de mejora de manera brutal, pero también creo que estamos en un momento en el que la formación es como algo o sea, más accesible que nunca, me refiero. Que la gente que tenga intereses puede hacer determinadas cosas para formarse en casi todo. Ya sea a través de Notebook LM para escucharse un podcast del sistema SATE que hablamos o cualquier otra cosa, te puedes hacer un plan de estudios de prácticamente lo que quieras, ¿no? A golpe de clic. Pero yo sí que creo que, aunque la formación pueda ser mejorada, creo que sí que, por dar un poco otra vez la parte positiva, creo que la visión... Menos mal. La visión... deprimido de aquí. La visión un poco de la formación, que lo comentaste también antes, del arquitecto, creo que es muy positiva porque te ayuda a tener una visión muy transversal de muchas cosas, que en los días que corren, que cada vez hay más cambios y hay más esa capacidad de conectar, pues eso, un código técnico, una transmitancia de un vidrio con la necesidad de mi cliente que tiene no sé qué necesidad de cualquier tipo. Toda esa transversalidad creo que es muy positiva para el sector y para cualquier otro, me refiero, y ejemplos hay multitud, ¿no? Antes, por mucho que la formación vaya enfocada, que hagamos museos, como decías tú, María, que es verdad, yo he sido también... personalmente yo ninguno, pero... Menos mal que los hemos hecho en la carrera. En la carrera, sí, porque si no... quedan, ¿no? No, pero me falta un poco que te den... O sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Que es verdad que hay cosas que si no aprendes ahí no las aprendes, pero hay muchas formas de hacer arquitectura. Y eso no te lo No, cuentan. te forman, yo creo, como para un nivel de diseño muy alto, como si fueras Claro, a o sea, hacer te un forman estudio como para si tú- concursero, que te ganarás la vida haciendo Al final concursos. te forman para eso, para montar tu estudio, que no te dicen cómo, ni te cuentan la parte más fea,
O sea, es que ni una pequeña pincelada. Y luego, pues eso, somos arquitectos técnicos, pero... Quiero decir, nos hemos centrado tirado mucho la cabra tira al monte, arquitectura, pero... Claro, pero al final, vosotros mismos diseñáis, ¿no? Entonces, al final tenemos un abanico tan amplio que me gustaría, ¿no? Que por lo menos te lo contar. Y sobre todo porque hay multitud de opciones de... Claro, de dedicarte a la profesión, ¿sabes? Y eso también creo que hay que ponerlo en valor. O sea, Sí. ejemplos de... O sea, ahora si pensáis cualquiera de vosotros en amigos, compañeros, excompañeros, Pocos hacen arquitectos... concursos, ¿eh? Exacto, o sea, no sé, en Culmia, por dar ejemplos, o sea, en la dirección de sostenibilidad e innovación hay arquitectos, de gerentes de promociones en negocio hay multitud de arquitectos, incluso en la parte más de análisis e inversiones hay arquitectos, puede tener esa visión que han sabido, pues seguramente tener carencias que tenían en la carrera de datos, economía y demás, Sí, lo han sí. suplido, pero tienen esa capacidad para poder hacerlo. O sea, creo que salimos muy bien formados, ¿sabes? Pero Sí, sí. Pero yo quiero, o sea, y estoy de acuerdo sobre todo con lo que ha dicho él, ¿no? Que si no estudias eso en la carrera, no en arquitectura, pues estos señores te están tirando mucho para allá y luego los ATES ocupan, pesan y hay que elevarlos y luego no lo tenéis en cuenta los arquitectos, hay cosas que si no te obligas a estudiar en la carrera, y hablo de arquitectura o de filosofía, no la vas a tener en cuenta en tu desarrollo profesional. Pero es verdad que las carreras en general, los estudios, se han separado mucho de la realidad. Y luego la realidad la puedes adaptar tú si tienes tu propia iniciativa. Ya tienes al mejor profesor de Harvard explicándote cualquier cosa o a un tío que lo está aplicando en YouTube. Pero no te va a explicar a lo mejor eso que te puede ayudar. Entonces creo que tendríamos que cambiar en, oye, necesito saber, y hacia dónde vamos es, oye, necesito saber mucho más de género humano, qué queremos hacer, dónde vamos, si vamos hacia un mundo automatizado, no, o sea, tenemos que saber hacia dónde vamos, si no, no nos controla. Entonces, pero eso no quiere quitar, porque al final no puede pasar de que tenga que al final salir un señor arquitecto y estudiarse que es un balance y una cuenta de resultados, como si no le fuera a afectar. Y no lo digo por arquitectura, o sea, yo he hecho 3 másters y nadie me ha dicho cómo se hace la creación de la renta. O sea, he hecho he hecho todo lo que se puede hacer en educación y nadie me ha explicado lo que es el TAE. Entonces, ostras, algo falla. Entonces, ¿qué hace una carrera para estudiarse el TAE? Es que para ser estudio de arquitectura, creo que dice María, primero tienes que ser empresa y sobrevivir. Ahí las has dado. Pero o es sea. que el TAE... Entonces, y esto es bueno para la sociedad, porque Pero sí. volvemos a lo mismo, hablo de libertad. Cuantos más estudios haya, más libertad va a haber para que alguien encuentre a esa persona que le diseñe lo que tiene en la cabeza. Y eso Como es 360 está. lo borramos. Lo siento. Con la IA. Con la IA. y luego también nosotros hay una cosa que tratamos mucho desde MadCoam, ¿no? Y es todos los agentes que forman parte del proceso constructivo, ¿no? O sea, darle valor a todos. Evidentemente, nosotros como Colegio de Arquitectos ponemos muchísimo en valor la figura del arquitecto, ¿no? Y también hablamos de cierto valor o consideración, ¿no? Que se ha perdido y que intentamos volver. Pero también hay que tener en cuenta que, lo que hablabais, no tenemos por qué saber el último SATE y cuál es el mejor, ¿no? Tendremos que rodearnos de todos esos profesionales y al final es lo que hablábamos al principio, ¿no? No estar cada uno en una burbujita. Nosotros somos generalistas, no somos especialistas. Nosotros somos capaces de relacionar la información y ya está. Y luego hablarás con el especialista que pondrá su conocimiento al servicio de la Sí, idea pero general. pero tienes que Tienes que tener tener el ya- conocimiento tienes que para tener la saber visión si es un global. SATE o no es un SATE. O si la viga va a tener un canto en diseño de X porque tienes unas nociones de estructura para saber que van a ser 1,50 m y no 3 metros. Pero tienes que tener esa idea global. Y En tenemos que asumir que somos generalistas. En esa línea, nosotros una cosa que hacemos mucho y funciona, IZ Hub era el ejemplo, que lo de IZ viene en generación IZ, pero con todas las obras que tenemos nos gusta intentar poner en contacto a las universidades con el sector, nosotros como constructora, con la industria, con fabricantes y demás. Además, esas visitas son muy interesantes porque de hecho sacar a la gente de las aulas, llevarles a obra, enseñarles en obra cómo se hacen, cómo se monta una envolvente o una estructura industrializada. Nosotros por la parte de Passive House explicarles cómo llegar a esa alta eficiencia y hacer un test blower door, que es una tontería luego, pero joder, hasta que no lo ves in situ de verdad no lo entiendes. Entonces el poner ese contacto, que es lo que decías tú, hay muchos agentes, poner a todos en contacto y si puede ser desde el inicio, Yo creo que es, pues es muy interesante. hasta mejor. De cualquier manera, yo creo que el problema no es... El problema es
que el mundo ya cambia tan rápido que los sistemas educativos, tal y como los tenemos planteados, no tienen capacidad para adaptarse a lo que pasa, o sea, que cambia cada día. Entonces es complicado, a lo mejor tiene que hacer flexible. Pero es un poco lo que decía Darren, porque al final, igual que la vivienda está proyectada a 4 años, la educación está proyectada a 4 años. Entonces, no ves más allá, o sea, ya hablando de universidad y de universidad y de ciclo menores, o sea, no ves como esa proyección y esa evolución, ¿no? No, es que esta es la normativa y esta es la nueva ley y tal y cual. O sea, a lo mejor hay que ver un poco más allá para que esa educación vaya avanzando conforme también avanza la sociedad, ¿no? Al final, pues hace unos años era importante esto y esto, y ahora nos estamos dando cuenta que tienes que potenciar. Te falta un proyecto de país. O sea, si a las personas le hace falta, como decía Ortega, un proyecto de vida, al país le hace falta un proyecto de país. Y un proyecto de país no se puede construir cada 4 años, hay que mirar más allá y dentro de 20 años ya vamos a saber cómo es la pirámide poblacional. O sea, ya lo sabemos. O sea, es que eso es medible y puedes tomar muchísimas decisiones. Yo hacer un episodio de formación, el proyecto de país ya lo... No, pero que al final todo bebe del mismo mal. Si no es crítica, es decir, es que es la realidad, es que es como si en nuestras empresas estuviéramos proyectando cada 6 meses. Venga, dentro de 6 meses esto, dentro de 6 meses eso. No, hay un proyecto estratégico porque hay decisiones, como hemos hablado, de hacer un proyecto de investigación de 20 viviendas en no sé dónde, que vamos a perder dinero, pero lo vamos a rentabilizar en 4 años si sale bien, porque vamos a repetir el sistema y lo que hemos perdido aquí. Y tienen que ser 4 años, porque los números están estudiados para que sean 4 años. Y no pueden ser 6 meses, son 4 años. Y hay muchas decisiones que van en ese sentido. Entonces, al final, no hay un proyecto de país para poder tener ese tablero que no se mueva. El tablero es que siempre se está moviendo y las grandes empresas lo saben. Y cuando llegan las elecciones, vamos, el frenito. Y ya está. Y nos quedamos parados. Y le va a dar igual que haya demanda de vivienda, que la sociedad necesite. No, es que está su supervivencia en juego. Ya estamos hablando de otras cosas. Entonces, es un gran problema, evidentemente, pero no lo vamos a solucionar. Ya aquí, llevamos pero una horita, algo más, o sea que ha ido... No, ha ido bien, vamos en tiempo. Por ir terminando. Antes mencionabas, Alfonso, esa idea de, claro, tenemos que pensar en el corto y en el largo plazo. Entonces, ya por cierre, si nos reuniéramos de nuevo en 4 años o en 20 años, ¿cómo podríamos medir si ha tenido éxito esa idea que tenemos de diseñar y construir de otra manera? Y aquí ya nos pedimos optimismo, realismo, ¿cómo lo pensáis cada uno? O sea, en corto o largo plazo, ¿cómo de verdad vamos a poder medir si estos cambios, esa idea de diseñar de otra manera, está funcionando? ¿O cómo veis que el sector, la vida, el país, en 4 20 años? Yo creo que tenemos que empezar a convertirnos en una industria de verdad. O sea, no somos una industria, no lo somos. No medimos, no comparamos lo anterior. Entonces, hay maneras de medir niveles de industrialización como sector que creo que deberíamos empezar a medir. Eso no quita vivienda de calidad, eso no quita... creo que eso también se puede medir. O sea, ¿es más difícil? Sí, pero se puede medir. Entonces creo que tenemos que empezar a ser capaces de ser una industria. Y apoyarnos, porque ya hay muchas industrias con las que trabajamos, entonces hay mucho que aprender de esas industrias y cómo incorporarnos también en Y eso. otra cosa que yo creo que también, a nivel de cadena de valor, creo que tenemos que ganar tamaño en muchísimas empresas de la cadena de valor. Somos demasiado pequeños, o sea, demasiado. O sea, si en general las empresas en España son pymes y micropymes, en la construcción es exagerado. Porque a veces solo pensamos en diseñadores, en grandes constructoras, en grandes promotoras, pero el mercado del 20% son esos y el 80% son el resto, el 80%. Y si queremos hacer un cambio real tenemos que incidir sobre ese 80%. Los demás tenemos capacidad de mejora. Como yo digo los demás como si fuera del 20% grande. Sí, pero no tanto como tenemos en el 80. Y esas cadenas, como no hagamos que esas empresas sean más grandes, más potentes, con más capacidad de investigación, más capacidad financiera, más tranquilidad, no que no estén pensando en, joder, a ver si llego al final del día. Creo que no. Yo creo que es la manera de medirlo, si no, seguiremos igual. Yo aspiraría a que la industrialización no supusiera un corsé para el diseño. Es decir, que al final pudieras pensar el proyecto
con las necesidades que tuviera, de espaciales, formales, lo que quieras poner, y luego ser capaz de industrializarlo. A mí no sé, una comida hace 10 o 12 años, recuerdo, estuvimos con unos arquitectos que construían en China, ganaron un concurso. Y la experiencia que nos trasladaban era que ya hace esos años ellos presentaron el proyecto, era un proyecto muy bonito, con unas ondas en la fachada, que estaba pensado de una manera. Pues además de hacerlo en tiempo récord, cambiaron todos los sistemas. O sea, si era GRC se convirtió en un plástico y no sé qué, pero fueron capaces de construir en plazos, en presupuesto y en tiempos Y en esencia, el proyecto. Y en esencia, Y en esencia, efectivamente. O sea, ellos como arquitectos estaban satisfechos con el resultado, a pesar de que se había construido, claro, el seguimiento de obra en China, pues no sé, el de aquí de España, pues no sé cómo lo harían con un equipo local, no me acuerdo exactamente cómo era. me parece que no tienen, Pero no el si- tienen aparejadores, así les va. Entonces, eso es a lo que aspiramos todos, ¿no? A que no te llega el industrial y te diga, pues mira, yo tengo una nave de X metros cuadrados en la que puedo hacer esto, esto, esto y esto, y esto es lo que puedo hacer, ¿no? Sino que tú puedas hacer el diseño y que ese sistema de industrialización tuviera la suficiente flexibilidad para que poder decir, En esa vale, línea de industria que decía Iván, es aporta decir, mucho por decir algo, es decir, el ensamblaje en ángulos que no sean rectos, es decir, agudos y obtusos, pues si hubiera un sistema que te permitiera ensamblar eso, pues te daría más libertad formal, ¿no? Es decir, bueno, pues porque contenedores ya se llevan usando ya 60 años, Yo ¿no? flipándome aquí, creo que la IA generativa nos va a dejar hacer eso. Ojalá. O sea, creo que yo aspiraría a nos eso, va a dar decir, unas posibilidades porque de hacer no- materiales que se adapten porque mucho nosotros mejor. de alguna manera hacemos eso en el estudio, pero me estoy mucho más flipando pedestre, ahora. ¿no? Es decir, a ver, el diseño va por aquí, nosotros diseñamos sin tener en cuenta el sistema constructivo. Y sale lo que necesita el cliente, lo que necesita el lugar y lo que necesita el presupuesto. Y después de que esté el anteproyecto pactado, investigamos la forma de hacerlo. Si encuentro a alguien ahí fuera que me lo hace con los requerimientos, lo hace. Y como la mitad de las veces no lo encontramos, porque como ya hemos comentado alguna vez, esto no lo he hecho nunca. Bueno, pues factor 1,3. Factor de incertidumbre, presupuesto por 1,3. Pues acaso. Luego vienen y dicen, oye, pues donde tú dijiste 2 son 22. Y dices, venga, no te preocupes, yo te lo hago. Y así empezamos nosotros a construir, demostrando a los clientes que se podían hacer las cosas con el número que nosotros habíamos puesto, claro, sufriendo mucho y a través de que te salgan muchas ganas. Pero esa es nuestra forma de trabajar, artesanal. Pero si hubiera un apoyo industrial, yo siempre encontraría a alguien que me hiciera eso y que me evitara a mí tener que hacerlo, porque yo tendría que estar a la parte de diseño. Ahora hacemos todo porque es nuestra manera de estar en el mundo, porque queremos hacer cosas de calidad y para hacerlas o las hacemos nosotros o no se harían, porque vendría alguien y con el 1,3 no salía ninguno de los proyectos o muchos no saldrían. Entonces, eso, reglarlo y llevarlo a la industrialización, para mí sería, vamos, un avance muy grande, sobre todo para la propia sociedad, porque podría elegir, si es que al final mi posición es que cuanto más haya, más vas a poder elegir, más libre vas a ser. ¿Que luego quieres esto? Perfecto, pero que no te tengas que tomar el menú que te pone encima de la mesa, que si miras un poco, hay otras formas de hacerlo. Entonces, yo aspiro a eso, que como dices tú, ojalá la IA generativa nos lleve hasta ese punto. Yo creo, de verdad, y volviendo a la tecnología, que estamos en un momento en que yo creo que en los próximos 5 o 6 años, a nivel desarrollo técnico-tecnológico, va a ser alucinante. O sea, ya es simplemente el Nobel que le han dado a la IA generativa es que una cadena de ADN, antes para hacer una se tardaba un año y ahora no me acuerdo con el número exacto, pero como que en un día hace 100.000, no sé, no cojáis los números, pero o sea, eso a nivel de qué pasa, o sea, cómo cambian las cosas es brutal. Porque dices, joder, si antes un tío que está investigando una cadena de ADN tarda un año simplemente para uno y ahora en una hora hace esto, pues entiendo que la arquitectura pues llegará un momento que llegará aquí y mira, tengo un material que se adapta a tu idea y que ahí, además te lo compro todo. Ahí toda nuestra formación, de la formación de, joder, pues el diseño es esto, así no sé qué, lo vamos pensando, es donde y que no tengas que decirnos que para hacer eso necesito una nave nueva y un año de investigación, ¿sabes? Porque yo lo que constato ahora es que la innovación está mucho más cerca de la artesanía de lo que te pudieras imaginar. Es que al final, cuando haces algo que no tenga 90 grados... Pues tienes que prototipar para luego poder desarrollar, pero bueno.
Sí, Pensemos en la parte de desarrollo, no solo en la de prototipo. Pero al final no, o sea, un poco lo que os comentaba al principio, sí, esa parte de teoría, o sea, me encantaría que dentro de 10 o de 20 años de verdad estuviera, o sea, que fuera real. Pues eso, tú tienes este proyecto, entonces yo he diseñado y a través de la tecnología que ya se ha bajado a tierra, directamente me lo hace. Y entonces no tengo que esperar a prototipar, a que se cambie de nave o que me hagan tropecientos mil tal para ver eso como que tengas ensambla. luego que encargar 20 millones de eso para que sea rentable, sino que el sistema sea suficientemente flexible para que hoy te pueda hacer esto, mañana esto, pasado esto, y sea el mismo sistema. Para mí sería que, o sea, me encantaría sentarme aquí dentro de 10 años, en vez de 20, y decir, pues esto que hablamos hace 10 años, ¿no? Que era la teoría, que era lo que estaban promoviendo pues, que la industria en general, se pueda usar. Es que ahora es al Real. revés. Ahora voy al industrial, me compro el Lego, me viene el bloque de 6x2 y con el 6x2 construyo. Tengo que hacer el mejor proyecto con el bloque de 6x2. Y yo quiero llegar y decir, no, quiero un bloque de 7x1, que no hay, ¿no? O de 7 por lo que sea. Y que me diga, vale, no te preocupes porque tengo un sistema que te lo fabrica y tú lo necesitas. Pero ese luego lo puedo convertir otra vez en el de 6x2. Entonces, al final, la industrialización también está al servicio esté del al servicio diseño. de esto, eso es, y no que sea al Pero revés, que tú te tengas que... yo creo que estamos algo más cerca de eso de lo que creéis. O sea, no hay proyectos de industrialización y sistemas y parte de ingeniería que no son tan cerrados y que esa parte de ingeniería, de desarrollo y demás, para llegar a eso, hay cosas que no están tan lejos. Pero eso ya para... Sí, a ver, hay una frase Luego lo vemos, que siempre me gusta mucho, que es que tenemos una capacidad para sobreestimar lo que va a pasar en 5 años y de subestimar lo que va a pasar en 20. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, 20 años no te voy a responder porque no tengo ni idea de cómo vamos a estar. Pero en 5, 4 o 5 años sí que creo que va a haber cambios. Y esa parte de industria creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque la industrialización aporta muchas cosas, pero una de las que sí que aporta es que haga que todos los involucrados en una cadena de un proyecto de cualquier tipo remen desde el inicio en un mismo proyecto, ¿no? O sea, se rompen un poco las fisuras del proveedor, contratista, promotor, y eso yo creo que sí que es positivo, ¿no? Y eso creo que estamos ahí, lo has dicho tú, Álvaro, y hay sistemas que lo pueden hacer y hace que en la mesa nos sentemos desde el inicio no solo a pensar el diseño, que obviamente es una parte muy importante, pero también cómo se construye eso para que el SATE que decías tú antes se sujete y no esperar a que yo haga un proyecto de ejecución perfecto y luego me digas tú, si es que esto no se te sujeta, no hay un sistema en el mercado que te solucione esto. Y yo creo que eso sí que la industrialización sí que nos va a ayudar a que en esa mesa se puede hacer en diseño, en contratos colaborativos desde el inicio, pero la industrialización no solo es que te ayude, sino que te obliga casi a ello, ¿no? O sea, y a sentar a los proveedores, a las soluciones contratistas y un poco buscar soluciones del inicio para llegar a buen término. Yo creo que eso estamos ahí, en 4 o 5 años estoy seguro que estaremos. Y la tecnología, por supuesto, como ayuda, como hemos dicho antes igual, no como tecnología porque sí, sino que seguramente la tecnología nos ayudará a hacer mejores proyectos, ¿no? O sea, como arquitectos tenemos capacidad de valorar X cosas, pero la IA o cualquier otra tecnología seguramente nos ayude a valorar otros parámetros que quizás no tenemos capacidad de hacerlo y eso va a desencadenar en hacer mejores proyectos. O sea, que yo creo que todo esto va a ayudar a que hagamos mejores proyectos y mejores viviendas o espacios para quien los vaya a vivir, ¿no? Tenemos todo solucionado, Álvaro. Ya está. Pim pam, macho. Si nos meten de ministros, esto lo solucionamos en 5 minutos todo. Pues sí, yo creo que si queréis lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos, gracias Darren, gracias Iván, gracias Alfonso, gracias María, gracias Holcim, que no han podido venir, pero al final el que patrocinen y apoyen, pues ayuda a que tengamos estos debates y luego nos podamos difundir, que todo lo que hemos hablado aquí, darle toda la visibilidad que podamos, que ha sido muy interesante. Y ya nos vemos en el próximo episodio, que todavía no sabemos dónde será, sobre todo el dónde será. Muchas gracias. Gracias.